Hola, hola, feliz y bendecido día para todos. Bueno, hoy nos vamos a adentrar al capítulo número 8 de este libro. Son 10 capítulos, ya que ya estamos llegando a la recta final, así que aprovechen estos últimos capítulos que también tienen una información bien profunda. Así que vámonos por este capítulo 8 que dice Dios está en la vida. Hay que ser conscientes de que Dios no se deja prender por conceptos ni encerrar en palabras. La palabra y el concepto distorsionan la realidad. Si de un animal que nunca has visto te enseñan solo la cola, no podrás saber cómo es el animal. No conoces su conjunto y por lo tanto ni siquiera sabrás el sentido de realidad que encierra la palabra cola, porque separada de su conjunto pierde la realidad global que le da sentido. La palabra Navidad crea en nosotros una serie de emociones y sentimientos que nada tienen que ver con la realidad. En la naturaleza no existe la Navidad. La Navidad está programada en la mente cristiana como el Ramadán en los árabes y la Pascua en los judíos. Todo es ilusión de una palabra que crea unos conceptos y unas emociones. De igual manera, en la práctica, la religión no existe, puesto que en realidad no la constituyen más que un conjunto de palabras y conceptos. ¿Qué tiene que ver la palabra Dios con la realidad? Nos hemos olvidado de la realidad con la sustancia que la palabra trata de indicar y nos hemos quedado con la palabra. Lo que importa no es la palabra, ni el concepto, ni los símbolos. Todos los símbolos son imprecisos y lo importante es que ellos solo sirvan para ponernos en contacto con la realidad que esconde. Dios no se deja encerrar. En la universidad te enseñan teorías, fórmulas y técnicas y la teología debiera de servir para ser ignorantes que cuestionen todo antes de adoptarlo. En la universidad te enseñan y en la facultad de teología debieran solo despertarte atacando tus errores y tus fórmulas. ¿Sabéis lo que ocurrió a un caníbal que se comió un misionero católico, a un protestante y a un metodista? Pues que tuvo un movimiento ecuménico en sus tripas. Solo nos separan las palabras y los conceptos. En el fondo, todo es lo mismo. Dios es solo uno y no se puede dejar encerrar. Lo que llamas tú no tiene base, pues tú no eres nada. Solo la realidad existe y solo entrarás en esa realidad a base de liberarte de tus programaciones y meterte en la noche oscura del no saber, de los no conceptos. Aunque antes dije que el niño es incapaz de amar, creo que no lo dije bien, pues los niños seguramente saben amar de una forma tan pura y sin conceptos, tan espontáneas que no los entendemos con nuestra mentalidad programada. Los niños son los únicos que ven las cosas como son, ven a las personas sin etiquetas, sin prejuicios y responden con espontaneidad a la realidad sin interferencias. Los prejuicios, las etiquetas y los miedos se los metemos luego nosotros, los mayores, de la misma forma inconsciente que usamos de esa programación mecánicamente como hábito. Qué peligrosa es la inconsciencia. Para liberarte de los prejuicios solo tienes la conciencia. Es la conciencia la que te puede liberar. Siempre serás esclavo de las cosas de las que no eres consciente. Hay que ser conscientes de que Dios no se deja prender por conceptos ni encerrar en palabras. Por eso los niños están más cerca de Dios, mientras nosotros no deformamos su espontaneidad con imágenes y conceptos de malo y bueno. La tesis de que Dios es incomprensible siempre ha estado presente en la teología católica. Para Tomás de Aquino era evidente y para Ranner, incluso en la visión inmediata de Dios en la eternidad, seguía siendo incomprensible. La incomprensibilidad de Dios es el centro que debe iluminar toda teología. El mejor teólogo es el que sabe explicar la teología como Cristo como Cristo por medio de cuentos sin conceptos, por medio de la vida, como hacía Jesús con las palabras y con sus hechos en la vida cotidiana. Si nos aferramos a los símbolos, olvidaremos la realidad que encierra el símbolo. Jesús enseña lo que es la vida y por ella cómo es el Padre, su creador. ¿Qué colegios conocemos nosotros que usen como texto al hombre, la comunicación, el respeto y cómo es la vida y cómo se debe respetar a los hijos y prepararlos para que sean felices? Comencemos con unos medios para llegar a un fin, pero enseguida olvidamos el fin para quedarnos enredados en los medios. Al final hacemos un fin de los medios.
absolutizamos el medio. La espiritualidad como la flor ha de mostrar simbólicamente la realidad, cuidando que no nos quedemos en los símbolos y matemos al Mesías. El símbolo no es lo sagrado, como no es sagrada la flor, lo sagrado es la realidad que descubre. Es el perro el que mueve la cola, no podemos quedarnos fijados en la cola creyendo que es esta la que mueve al perro. Dios no se encuentra en el templo, sino en la vida. La oración se hace para que tengas cada vez más conciencia de ti. La religión puede ser de gran ayuda mientras no la hagas más importante que Cristo. Al leer mi poesía de Dios, no te dejes llevar por la idolatría, dice Tagore. Por eso, idolatría, la gente sigue crucificando al Mesías. Dios es el misterio. Cuando el hombre se hace religioso, es capaz de cometer las mayores crueldades por defender un concepto de verdad, creyendo que cumple la voluntad de Dios. El comunista adoctrinado se molesta mucho cuando se critica el comunismo. Los religiosos adoctrinados también se molestan cuando se critica la religión. Ellos se creen no solo los poseedores de la verdad, sino los vengadores y justicieros de quien no la cumple. Se sienten los guardianes de Dios, sus abogados, y en nombre de esa fanática creencia hay que reconocer las enormes crueldades que se producen aún en los conventos. Se hace de forma inconsciente creyendo que es un servicio a Dios. Es preciso que despertemos a esta realidad de que la religión no existe y puede ser muy dañina. Si en ella no está la realidad, la vida, porque solo la vida y la realidad nos muestran la verdad. También Pablo fue cruel inconscientemente, por fanatismo, creyendo que hacía un servicio a Dios. Era su programación la que lo guiaba y ponía todo su entusiasmo y su esfuerzo en ello. Pero él fue golpeado y despertado por la realidad que lo tiró del caballo y le dio la luz. Es la realidad la que nos tiene que despertar. Si hay tanta crueldad en el mundo es porque nos falta sensibilidad para despertar a la verdad. Caernos del caballo del poder y la violencia para dar de cara contra el suelo de la realidad y despertarnos a la luz de la verdad. Eso es muy comprometido. Si nos cuesta tanto caernos del caballo es porque la religión se ha identificado con el poder, endureciéndose, embruteciéndose en vez de sensibilizarse con la verdad. La religión no quiere ver la realidad del tercer mundo, porque si la viese tendría que cambiar y soltar su poder. Cuidar a los pobres no es hacer un programa de ayuda desde el poder, sin sensibilizarse con la injusticia que provoca su pobreza. No se puede hacer un programa de amabilidad y ayuda sin bajar hasta ellos y vivir su vida como hizo Jesús. Desde arriba no puedes ver a los pobres como son. La amabilidad no es sonrisas ni buenas palabras mientras das una limosna. La amabilidad es hacer lo que más conviene a la otra persona según lo que necesita en ese momento. El místico es amable, pero no deja de ser enérgico y duro cuando hace falta y sabe responder, precisamente porque es libre de prejuicios, de miedos, de poderes y de honores, y por ello es capaz en todo momento de ser fiel a la verdad. Por eso no se amarga nunca ni se altera. Tu acción debe venir de tu sensibilidad y no de tu ideología. Las matanzas, las injusticias y las guerras provienen de la ideología que ciega a uno a la realidad y lo endurece. La teoría puede servir en algún momento, pero siempre que no desborde o oculte la realidad. Jesús era místico, hombre de vida, y por ello obraba sensibilizado con la vida. Por ello, Jesús para la gente programada resulta inconsciente, imprevisto, inaprensible y asusta. Prefieren hacerse una ideología que se pueda programar y utilizar, algo que no escape de toda categoría y toda esquema. Jesús predicaba con la vida y eso es muy comprometido. La conciencia social no existe. El no dejar ver las cosas a los pobres y querer mirarlas nosotros por ellos es ser adoctrinados, es manipularlos y no respetar su derecho a la liberación por sí mismos. Cuidado de no quitarles su espontaneidad, su alegría y su cultura primitiva con la idea programada de liberarlos. El trabajo social que no brote de la sensibilidad y el respeto es peligroso. Con el nombre de salvación también existe la utilización, la persecución, la explotación y la crueldad. Yo he conocido pobres muy pobres que se sentían felices a pesar de que no comían más que una vez al día.
Ellos estaban a un nivel espiritual mucho más alto que el mío, sencillez, alegría y vivir libres de preocupaciones futuros es algo que tiene un sentido mucho más real en los pobres que en nosotros, los programados. Ellos están libres de conceptos. Jesucristo se sensibilizó a la vida y no a la religión. ¿Cómo puedes amar lo que no has vivido y ni siquiera has visto con ojos despiertos? Tu vocación es ser Cristo, no cristiano. Ser sensible y abierto a las personas y a la vida. Ser libre, directo, inconsistente, y imprevisible como Él lo fue. ¿Tomó Jesús opción de clase? No te va a ser fácil saber dónde está el pobre. Jesús tomó opción por la verdad. La pobreza no es un estado de felicidad, sino de injusticia. Hay pobres que necesitan que sea, que se sea duro con ellos para que despierten. Hay que tratar a cada persona según lo que ella necesita. Sensibilízate con la injusticia, siendo tú justo, y así comenzarás a comprender la injusticia. El místico es el revolucionario por excelencia. Él no hace nada porque todo se hace por medio de él. Se deja llevar por una fuerza que ni siquiera puede resistir, la fuerza de la verdad. Ha habido místicos violentos, pero allí no se metía su ego. Cada uno sabrá lo que debe hacer si está despierto y abierto y sensibilizado a la verdad como Jesús. No hace falta saber de dónde vino el mal, sino saber el porqué del mal que tienes ahora, de dónde procede. Una vez que yo esté sensibilizado con las cosas, con las personas y conmigo mismo, no hace falta que me digan lo que es bueno y lo que es malo, porque me será imposible cerrar los ojos a la realidad y por ello no podré optar por el mal. Yo, entonces, no podré aprobar lo que haces tú si es un mal objetivo, pero tampoco podré obligarte a hacer lo contrario, ni dirigirte o reformarte. Trataré de ayudarte a que ese mal no exista y esperar a que despiertes. Gandhi decía, el que quiera venir a luchar conmigo para liberar a la patria tendrá antes que purificarse, pues de lo contrario acabaríamos liberándonos de una opresión para caer en otra peor. Hay que lanzarse a la batalla sin ningún rastro de odio para que esa batalla sirva para algo. Y ojo lo que dice aquí, liberarte del odio es lo mismo que liberarte de tu miedo, pues el miedo es lo que produce el odio. Si el miedo es por ti mismo, es que estás odiando. Y si anida el odio en ti, odiarás a todo el mundo. Para ser místico no necesito estar en un monasterio. Se puede muy bien ser pobre e ignorante de teorías y de leyes y ser místico. Lo que hace falta es estar despierto a la vida. Lo importante es liberarte de tú mismo y eso lo puedes hacer tanto un seglar como un monje. Quizá un monje con la dificultad de una comunidad cerrada donde se originan tantos roces te da pie para descubrir más claramente tus enfermedades y sobre todo sufrir. Es el sufrimiento lo que ayuda a despertar, el encuentro con la realidad. El estar despierto y mirar sin engaños no quiere decir que desaparezca tu programación, sino que allí estará, pero la verás claramente. Y al apego lo llamarás apego y a lo que creías amor lo llamarás egoísmo. El apego habrá perdido la batalla cuando lo descubras y ya no tendrá el poder que la inconsciencia le daba. Tú mandarás sobre él. ¿Has experimentado alguna vez un sufrimiento grande? Ojo hasta a esta pregunta. Yo creo que absolutamente todos lo hemos pasado. Recuerda la situación y trata de comprender si hubieras usado tu comprensión, no habría surgido el sufrimiento. ¿El sufrimiento qué es? Es un deseo contrariado. Es un desear que las cosas ocurran como tú quieres que ocurran o que las personas se comporten como tú quisieras. Y al no ser así, el deseo choca con la realidad y de esta fricción surge el sufrimiento. El problema está en mi insistencia de que ocurra algo distinto a la realidad. Es la pretensión de distorsionar la realidad para conformarla a mi apego.
Cuando yo deseo retener a un amigo y ese amigo me abandona, en realidad mi sufrimiento será el creer que porque él se va, yo soy despreciada. Mi deseo de ser querido y mi apego por determinada persona hacen que cifre mi felicidad en retenerla. Y si no lo consigo, mi creencia y mi apego se estrellan contra la realidad y esto es el origen del sufrimiento. Lo cierto es que todo es un engaño de la mente. Tú no eres mi felicidad. Es mi ilusión la que me hace creer que si te tuviera a mis pies yo sería feliz. Lo cierto es que no necesitas de nadie para ser feliz y que el amor no es eso. El amor diría, deseo disfrutar libremente de ti sin miedo a perderte. Sé que puedo gozar de tu amistad si la tomo tal cual es. El amor se produce en mí y en ti de una forma distinta y yo no puedo exigir que sientas lo mismo que yo siento. Pilas con esto, es que aquí no hago pares porque lo dice todo, las frases pues y el libro. Escuchen esta parte de aquí. Tú no puedes exigir a nadie que te quiera. Pero en cuanto no seas exigente y sueltes los apegos, podrás reconocer cuántas personas te quieren así como eres, sin exigirte nada, y comenzarás a saber lo que es el amor. Miren toda esta parte que he leído de esta última sesión es muy complejo de entender para nosotros, porque nos han hecho creer la sociedad, nuestros padres, la vida, las novelas, lo que nos muestran afuera de lo que es el amor, nos han hecho creer que mi felicidad siempre va a depender de mi relación de pareja, o de mi relación de amistad, o de mi relación con la persona que tenga y nosotros nos volvemos muy exigentes con el otro, exigiendo cosas de cómo quiero yo que se comporte, cómo quiero que sea, cómo quiero que actúe, cuando realmente simplemente todos somos, o sea, no solamente yo soy de una manera, la otra persona también tiene su forma de ser, es simplemente amarlo así, tal cual es, pero nos cuesta un poco. La realidad es aquella que traspasa todo concepto. Observar cuando sufres y ver todo lo que se presenta en la pantalla de tu conciencia para reconocerlo, lo que la realidad te dice, fuera de todo concepto y separado de tu sufrimiento. Poco a poco abrir tu conciencia a las cosas que hasta ahora vivías como hábitos y por ello te pasaban inadvertidas. Saber lo que hay detrás de todo concepto y de todo sufrimiento. Esta es la liberación de la mística. No renuncies a nada, pero no te apegues a nada. Disfruta de todo lo que te depare la vida y las personas, pero no retengas nada. Dejar que pasen es disfrutar de todas y renovar a cada instante la felicidad. Dios no muere el día que dejamos de creer en un ideal personal, pero nosotros morimos el día que nuestras vidas no están iluminadas por una actitud de admiración de la realidad más allá de la razón con un resplandor constante, renovado cada día. Si no tenemos esto, moriremos. ¿Qué decir del concepto de Dios? Los cristianos hemos de apearnos de los conceptos de Dios, como los ateos que en eso nos llevan mucha ventaja. Conceptos, todos podemos tenerlos, con tal de que no los confundamos con la realidad. El concepto de Dios no deja de ser un concepto de una realidad inefable. Y si tienes ese concepto, por lo menos que sea un concepto de un Dios bueno, generoso, magnánimo y lleno del verdadero amor. Pero por favor, que no sea un concepto tan raquítico que lo convierta en un Dios justiciero, poderoso y vengador. Hagamos por lo menos un Dios más grande y generoso que nosotros. El pintor Peruchini se estaba muriendo y dijo a su mujer, déjame en paz, mujer, que quiero saber. Tengo la curiosidad de saber qué ocurre si me muero sin confesar. Yo he sido de profesión pintor y Dios tiene como profesión perdonar y espero que Él sea tan bueno en su profesión como he sido yo en la mía. Ha habido en Oriente muchas personas que han sido iluminadas sin necesidad de tener un concepto de Dios, ni siquiera hablar de Él. El reino de Dios está dentro de ti. No lo busques, ni le pongas etiqueta fuera de ti porque harás un ídolo. El padre Raner
al hablar de los sacramentos, dice, no es la invasión de una fuerza divina exterior a ti, más bien es la acción por medio de la cual el cristiano da más fuerza a lo que ya existía allí. El mundo es el cuerpo de Cristo. El sacramento es una fuerza que da más eficacia a lo que ya existía, a lo que ya tenía. Esta es la forma en que lo expresa Raner. Raner es tan radical como lo es Hans Kuhn y sería también condenado si fuese tan fácil entenderlo como lo es Hans Kuhn. Como ejemplo de lo dicho antes, pensemos en el beso. El beso se considera como el sacramento del amor. Se puede dar el amor sin beso, pero el beso sin amor no es nada. Pero el beso puede dar más significado a un amor que ya tenías. Cuidado, pues con el concepto que tenéis de Dios, no os quedéis en el concepto, hay que ir más allá a la esencia. Cuando el padre ayuda a su hijo pequeño, todo el mundo sonríe. Cuando el padre ayuda a su hijo mayor, todo el mundo llora. No se puede crear una dependencia ni aun de Dios. Dios quiere que te liberes de esos conceptos para ayudarte a confiar en ti mismo, para liberarte. Recuerda aquello de vete a atar tu camello, idiota. Has olvidado encontrar quién eres tú y en vez de buscar los obstáculos que te lo impiden, clamas a Dios para que te solucione el problema. Buscas la felicidad sin darte cuenta de que es una cosa que ya tienes y no reparas más que en los obstáculos, sin molestarte en descubrir lo que hay detrás. Toda la creación es cuerpo de Cristo y tú crees que solo está en la Eucaristía. La Eucaristía señala esa creación. El cuerpo de Cristo está por todas partes y tú solo reparas en un símbolo te está apuntando lo esencial, que es la vida. La vida que en la Eucaristía se está anunciando. Sabes que el amor incondicional es el que te ama así como eres. Hagas lo que hagas, pues si es como Dios nos ama, y ese es el sacramento de la penitencia, que celebra ese amor incondicional. El bautismo es celebrar que el niño viene a Dios, es de Dios, y vamos a celebrar esto con el agua bautismal. El amor incondicional es el que te ama así como eres, hagas lo que hagas. Nos vemos en el siguiente capítulo.